Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 6. Origen, geometría simple profunda 0,4. Estamos compartiendo y exponiendo el pulso, la pulsación del toroide, es decir, el latido del universo. En vídeos anteriores hemos expuesto que este latido pues se forma por una simultaneidad. En el origen, la fuente tuvo que producir una simultaneidad creativa, que es distinto a lo que predomina, evidentemente, en nuestra dimensión actual de espacio-tiempo, que es la sucesión. En esta dimensión, toda la realidad pues se basa y se fundamenta en la sucesión. Unos fenómenos suceden a otros. También hemos expuesto que esta acción creativa pues se apoya en dos puntos simultáneos, que son, le podemos decir, la dilatación y la contracción, que eso sería, por ejemplo, el latido. Y decimos que la dilatación y la contracción pues tienen que ser simultáneas. Y eso, evidentemente, nosotros no lo hemos visto reflejado en ningún otro investigador que dijéramos. Y eso es equivalente a que una rarificación pues tiene que ir de un modo simultáneo formándose con una densificación. De aquí que ya hemos expuesto que el primer toque divino, dijéramos así, de la divinidad creativa, pues formaría esas dos corrientes opuestas y simultáneas que se concretizan en espirales phi, y que van a concurrir a un centro, al centro del toroide. Entonces, tenemos que decir que ese sería el latido origen, y que simplemente pues consiste en el encuentro de dos polos con su centro. Y entonces, en ese momento que concurren los dos polos con su centro, se produce la pulsación. También hemos expuesto en el vídeo anterior que nosotros consideramos incorrectos los toroides de la New Age. Y entonces en este nosotros vamos a hacer hincapié precisamente en que esta simultaneidad de estos dos ejes simultáneos y pulsando, pues tienen un sentido cuántico que no puede ser, dijéramos así, expresado por las ciencias actuales, las ciencias físicas ni las ciencias teóricas, como puede ser en este aspecto la física ni la matemática teórica. Pero vamos a ver cómo realmente pues se acercan a intentar, dijéramos así, explicarlo, y realmente lo que producen en la mentalidad del ser humano esos conceptos de la matemática, por ejemplo, de números irracionales y números complejos, de funciones que van precisamente bordeando este sentido, que es un sentido cuántico, pues entonces se mezcla lo euclideano con lo cuántico, y eso da lugar a confusión, como vamos a ir nosotros desarrollando. Después, finalmente, plantearemos una pregunta para la reflexión. Plantearemos una pregunta para el siguiente vídeo. Entonces, vemos aquí, estamos viendo el título Secreto Secretorum 6. Y vamos a desarrollar que realmente esta comprensión de este toroide pues tiene que partir, dijéramos así, de un aspecto cuántico. Y como ya hemos dicho, lo euclideano se mezcla con lo cuántico, y eso produce una confusión de conceptos, que esta es la matemática normalmente que se expresa en, dijéramos así, en los estudios para la mayoría, mientras que las matemáticas vorticiales pues simplemente pues corresponden a unos iniciados, lo decimos de esta manera. Y realmente esta matemática, que es la que se establece
normalmente para la mayoría, pues da estos lugares que son estos conceptos que son paradójicos. Así tenemos, por ejemplo, el concepto de asíntota, y lo traemos aquí porque va a ir en relación con explicarnos que el toroide precisa la matemática normal, pues se acerca, pero realmente nunca puede llegar a explicarlo bien, se queda, dijéramos así, en la superficie, y por eso da lugar a estas paradojas. Entonces, con el concepto de asíntota que vemos aquí, tomado de la Real Academia, nos dice que una línea recta, la asíntota sería una línea recta que prolongada indefinidamente se acerca de continuo a una curva, pero sin llegar nunca a encontrarla. Entonces estamos viendo aquí la línea recta, asíntota y la curva. Dijéramos que las dos pues forman una unidad realmente paradójica, incomprensible, porque con dijéramos así, el espacio euclideano, una curva, pues si se va acercando progresivamente a la recta, pues tendría que llegar a tocarla. Pero precisamente nos lo dice porque realmente la matemática y la ciencia actual va bordeando y acercándose lo máximo, dijéramos así, al concepto cuántico o al concepto de la divinidad, dijéramos de esta manera, pero sin llegar a alcanzarlo. Por eso nos dice que se acerca, pero nunca llega a encontrarla. Y eso realmente en nuestra mente y la mente del humano normal, pues le crea confusión, porque se está mezclando lo euclideano con lo cuántico. Así, por ejemplo, vemos que surgirían lo que se llaman las curvas cónicas. Cónicas porque precisamente el toroide forman dos conos, si lo analizamos, un cono superior y otro cono inferior en su centro, el centro del toroide. Y estas serían, por ejemplo, la hipérbola, como estamos viendo aquí, porque entonces se estaría formada por asíntotas, que sería precisamente estas líneas a las cuales se está acercando sin nunca llegar a tocarla, pues esta curva. Y entonces ese concepto de asíntota, pues en una estructura se concreta en la trompeta de Torricelli, que es la que estamos viendo en esta parte inferior. Y eso es una estructura, dijéramos así, paradójica, porque se nos dice, por ejemplo, en la paradoja de la trompeta de Torricelli, que con pintura podríamos pintar todo el exterior de la trompeta y nunca llegaríamos a terminarlo. Necesitaríamos una pintura infinita, nunca llegaríamos a pintarlo por el exterior. En cambio, se nos dice que por el interior sí podríamos llegar a pintar esa trompeta. Eso es una paradójica que parece que está establecido precisamente para que el ser humano siempre esté aquí dando vueltas a un infinito. Y entonces, por ejemplo, estas matemáticas actuales, que no son las vorticiales, pues por ejemplo, pues nos tratan de cuestiones de difícil comprensión, como por ejemplo las funciones, porque toda esta cuestión de las curvas se basan en el concepto de las funciones. Así, por ejemplo, determinados conceptos, como por ejemplo x, el valor de x que tiende a 0. Entonces decimos, ¿qué sentido tiene que el valor de x, que es una incógnita? Bueno, esto tiene un gran simbolismo, el simbolismo de la X de la cruz, por supuesto. Esto viene desde siempre, desde los sumerios. Pero ¿cómo puede comprenderse que X tienda a 0? Si el 0 en realidad nosotros ya sabemos que no existe. Pues lo que querría ir diciendo es que cuando X tiende a 0 es que X tiende precisamente a lo que se llama el punto cero, es decir, algo incomprensible, lo mismo que también los conceptos de que X tiende a infinito. Pues ¿eso qué significaría realmente? Que X tiende a infinito, pues sería, por ejemplo, que nosotros estamos viendo de el 8 infinito, de dar vueltas alrededor de dos ejes de un modo infinito. Pero se nos mezclan estos conceptos euclideanos con efectos cuánticos que son realmente a los que se refieren, y nos crean confusionismo, cuando en realidad la verdad tiene que ser simple, porque la divinidad o el tercer eje siempre actúa del modo más simple posible. Pues entonces esta trompeta de Torricelli, que también se le llama el cuerno de Gabriel, porque se nos viene a decir, pero esto un gran simbolismo profundo, se nos dice que sería el cuerno o la trompeta que entonces Gabriel toca,
el arcángel o el ángel Gabriel que toca, y entonces eso es ya el tiempo final o el apocalipsis. Por supuesto, si tú en el toroide verdadero, que eso es lo que siempre pretende una oscuridad, el control, pues taponas una de sus partes, así pues evidentemente tienes un apocalipsis, pero eso nunca será realizable en la naturaleza verdadera. Ahora, en la naturaleza artificial, tecnológica, sí es posible, por supuesto que sí. Bueno, pues simplemente este concepto de la trompeta de Torricelli, pues simplemente si ponemos dos trompetas de Torricelli, pues como vemos a la derecha, pues eso ni más ni menos pues nos está reflejando el toroide. Por eso precisamente pasan esas paradojas, porque realmente a ese toroide, a la parte interior de ese toroide, pues nunca se puede llegar. Nunca se puede llegar, pero no nos explican estas cuestiones que tenemos nosotros que ir cogiendo porciones del puzzle para ir recomponiéndolas, igual que aquí cogemos el puzzle de dos trompetas y vemos que realmente lo que representan pues es el interior del toroide. Entonces, con otras visiones para que se vea, vemos a la izquierda una de las representaciones del toroide de la New Age, pues la parte interior, que sería esta, pues ven que es semejante totalmente a la composición que hemos expresado de dos trompetas de Torricelli. Pues por tanto, aquí realmente lo que nos está diciendo el concepto de asíntota es que nunca se puede llegar a ese interior, porque ese interior del toroide pues es inaccesible para la física experimental, incluso para la matemática teórica. La matemática teórica pues tiene que crear estos conceptos paradójicos. Entonces nosotros vamos a terminar con una síntesis y con una reflexión. Lo que hemos querido nosotros expresar con este vídeo es que este interior del toroide y acercarnos a la comprensión del interior y del exterior. Eso es lo que nosotros hemos estado desarrollando en este vídeo para favorecer la comprensión. Y decimos que el interior del toroide, que sería el interior de la trompeta de Torricelli, pues representa el eje central, y este eje central es inaccesible a la ciencia empírica, incluso a la ciencia teórica, por ejemplo, de las matemáticas, porque tienen que llegar a este concepto paradójico de que una curva que se acerca a una recta, pues nunca llegue a unirse, y esto es totalmente paradójico y realmente pues complejizante y produce confusionismo mental. Y tenemos también que decir que en esta síntesis que la parte exterior del toroide pues la forman los dos ejes extremos. Por eso cuando veamos nosotros y sigamos explicando el toroide, dijéramos que lo único que podemos percibir sería estos dos ejes extremos, y estos dos ejes extremos pues sí pueden ser objeto de la ciencia teórica, que es por eso que forma este esquema mezclando conceptos de, dijéramos así, de la asíntota y de la trompeta de Torricelli. Pero nosotros decimos, esa es una acción que dispersa, porque por una parte pues hemos visto que incluso la trompeta pues simplemente no compone, que en realidad la trompeta lo que significa es una parte del toroide, es decir, nos van dispersando toda la ciencia actual, nos dispersa distintas piezas sin llegar a recomponer la comprensión. Y entonces nosotros decimos, con todos nuestros vídeos y con la simplicidad de muy pocos, de dos conceptos simplemente, pues alcanzamos la mayor comprensión. Entonces nosotros con el concepto de universo triple quiere decir que el universo es uno y diverso, pero que es uno, pero también que en toda manifestación pues existen siempre tres ejes. Pues simplemente con ese concepto, pues nosotros desde el primero de nuestros vídeos decimos que alcanzamos la mayor comprensión posible de nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollándolo en esta cuestión del toroide. Entonces, este toroide simplemente con la mayor simplicidad, pues es que la parte interior del toroide representa el tercer eje y los otros dos
Los otros dos son los ejes extremos y que estos dos ejes extremos son simultáneos, es decir, van a un encuentro simultáneo con el eje central y cada uno de ellos, pues su sentido de movimiento es un sentido de giro opuesto, un sentido de giro opuesto. Y entonces con estos simples conceptos, pues comprendemos la realidad del toroide y comprendemos cómo los toroides establecidos por la New Age, pues están, según nuestra opinión, realizados de un modo incorrecto. Entonces nosotros para el siguiente vídeo realizamos la siguiente pregunta, reflexión. ¿Por qué no vemos la simultaneidad de encuentro de los dos ejes extremos? ¿Por qué no vemos la simultaneidad de encuentro de los dos ejes extremos? Es decir, porque nosotros hemos desarrollado que los dos ejes extremos sí podemos tener una percepción de ellos. Por ejemplo, en nuestro más cotidiano y próximo encuentro con la realidad, el hombre y la mujer son dos polos extremos, podemos percibirlos. Pues entonces nosotros decimos, pero ¿por qué en ese encuentro de este latido cósmico, esos dos ejes extremos no podemos percibirlos? Por ejemplo, podríamos decir, el Sol, un polo extremo, la Luna, otro polo extremo. ¿Por qué no vemos, por ejemplo, cómo se funden simultáneamente y ahí producen la pulsación? Se nos podría ocurrir ese tipo de pensamiento. Entonces, esa pregunta en el siguiente vídeo nosotros la responderemos. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.